Buenas, compañeros, me presento, mi nombre es Andrés Hernández y junto a mi compañero Daniel Hernández les hablaremos sobre Thomas Hobbes y uno de sus pensamientos. Hobbes, un filósofo inglés que nació el 5 de abril de 1598 y murió el 4 de diciembre de 1679. Fue considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es El Leviatán, la cual fue de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política. Nosotros les vamos a hablar un poco acerca del pensamiento de Thomas Hobbes. Cabe resaltar que Thomas Hobbes vivió durante el siglo XVII. En este siglo, pues, se presentaron muchas guerras. Como ya sabemos, Thomas Hobbes es inglés y su lugar de residencia era Inglaterra. Pues en ese siglo hubo una gran guerra civil, la cual hubo mucha muerte, violencia, etcétera. Estas experiencias de Thomas lo llevaron a tener un pensamiento distinto. Thomas tenía él expresaba una expresión latina, valga la redundancia, la cual era homo homini lupus, la cual nos decía de que el hombre es un lobo para el hombre. A partir de esto, Hobbes establece cómo se crea el Estado y cuáles son los pasos para constituirlo. A continuación, mi compañero Daniel Hernández les hablará un poco más acerca de los pensamientos de Thomas Hobbes. Bueno, como decía mi compañero Andrés, en este estado el hombre lo que encuentra es una guerra de todos contra todos, ya que el hombre es capaz de matar, asesinar y mutilar. En esta situación, la convivencia es del todo imposible. La guerra de todos contra todos, imposibilita cualquier tipo de convivencia. En uno de sus más importantes libros, en el Decibe, expone su teoría en la que consideraba su forma más científica. Decibe fue una obra que Thomas Hobbes escribió en latín para una audiencia de sabios continentales interesados en la nueva ciencia. Con la ruptura de Decibe, a diferencia de la antigua autoridad implantada por Aristóteles, en la que Aristóteles decía que los seres humanos están naturalmente adaptados a la vida en una polis, pero el cual Hobbes le dio la vuelta a esta afirmación y implantó en su libro que los seres humanos, por su naturaleza, están inadecuados para la vida política, ya que naturalmente se denigran y compiten entre sí, y se dejan llevar fácilmente por la retórica de los hombres ambiciosos, y piensan más en sí mismos que en el bien propio. En este libro, Hobbes implantó una de sus políticas más importantes, que fueron las leyes de la naturaleza. Así, para tocarlo muy por encima, Hobbes nos decía en este libro que el Estado debe estar gobernado por un soberano, que determina quién es dueño de qué, quién ocupará los cargos públicos, cómo se regula la economía, qué actos serán delitos y qué castigos deben recibir los criminales. Según esta idea, los hombres renuncian a su libertad para que el soberano los gobierne. En cambio, el soberano no renuncia a su libertad, pero se entrega a la vida política para garantizar la seguridad de los habitantes del Estado. Hobbes es como propio partidario de la época, era partidario del absolutismo, de la monarquía absoluta. Sin embargo, hay que tener presente una cosa. Para el cristianismo y la religión de ese siglo, Luis XIV gobernaba Francia porque Dios así lo quiso. En cambio, en el pensamiento de Hobbes, el monarca es quien nos gobierna porque el pueblo lo decide a través del pacto social. Es decir, que el origen del pueblo lo deciden, el origen de los gobernantes lo decide el pueblo. Otro de los pensamientos importantes de Hobbes fue
el materialismo mecánico. ¿Qué es el materialismo mecánico? Son las teorías que trazan todos los efectos observados hasta la materia. En esta Hobbes sostenía que nada más que las cosas materiales son reales. Por eso, en su libro El Leviatán, el cual no se apartaba significativamente del punto de vista del Decibe con respecto a la relación entre protección y obediencia, pero sin embargo dedicaba mucha más atención a las obligaciones civiles de los creyentes cristianos y los roles apropiados e inadecuados de una iglesia dentro del Estado, ya que Hobbes argumentaba que los creyentes no ponen en peligro sus perspectivas de salvación al obedecer los decretos de un soberano al pie de la letra, y sostiene que las iglesias no tienen ninguna autoridad que no les otorgue el soberano civil. Sin embargo, el hecho de que Hobbes incluyera tanto la política como la psicología en su sistema tuvo que eclipsar su insistencia en la autonomía de la comprensión política y separarlo de la comprensión científica natural, ya que según Hobbes la política no necesita entenderse en términos de los movimientos de las cosas materiales, aunque en última instancia puede serlo, y que cierto tipo de autoconocimiento ampliamente disponible es evidencia suficiente de la propensión humana a la guerra. Y bueno, esa fue nuestra exposición acerca del filósofo Thomas Hobbes, influyente con su pensamiento en la política y en el materialismo mecánico. Gracias por su atención.